consumos. Y de esto tampoco hay duda. Va a haber un incremento, está habiendo un incremento en el consumo de madera muy grande, y lo explicaré más adelante. Y va a haber mucha preocupación en la gestión del agua y la gestión de los residuos. Y lo estamos sufriendo en algunos aspectos, pero eso cada vez más va a estar en la agenda. Y ahí también de algo nos va a tocar en la gestión forestal. Y estamos inmersos, y ya se ha explicado aquí, en un proceso de despoblamiento, y pongo ahí ese paréntesis, irreversible. No vamos a volver a lo que fuimos, no va a pasar. Y en muchos sitios estamos aspirando a contener las pérdidas. Vamos a quedarnos aquí, ya no vamos a perder más. Y buena parte de los esfuerzos que se están haciendo, si funcionan, como mucho van a quedar en contener la hemorragia. Pero no vamos a volver a lo que hubo, y por tanto las maneras de gestionar ese medio no van a poder ser las mismas, porque ya no va a haber al menos esa densidad de gestores que había en su momento. Luego, probablemente las recetas del pasado no valgan exactamente para el futuro. Y además estamos sufriendo, sobre todo en los países de más desarrollo del mundo, un envejecimiento también irreversible, porque el envejecimiento no se arregla de un año a otro, tarda 1 o 2 generaciones en cambiar de tendencia. Y estamos viendo una sociedad mucho más y mejor envejecida. Es decir, vivimos más tiempo, tenemos más tiempo, digamos, de vejez activa, sobre todo porque digamos, hay gente que está accediendo o ha venido accediendo en los últimos años a su jubilación profesional, y por tanto, eso es otra de las tendencias que nos va a marcar el futuro. Seguro que habría más, pero creo que con esto podríamos intentar ir haciendo algunos trazos de por dónde va a venir. Intentaré quedarme con solo algunas de ellas, por no extenderme demasiado, y ver cómo eso debería afectar a nuestra gestión forestal. Respecto ya, y obviando el tema del cambio en otro tipo de cosas que no son el clima, el cambio climático nos va a afectar a la gestión forestal en 2 aspectos: en la productividad, y es algo que vamos a ver en la cornisa cantábrica, y en los riesgos, y es algo que vamos a ver en la cornisa cantábrica, que ya estamos viendo. Hicimos este año una aproximación, no voy a parar en los números, pero estos son los datos meteorológicos de la Estación Meteorológica de Santiago de Compostela. Los que están marcados en amarillo son las medias de los últimos 15 años, y la que está marcada en rojo es los del año 2017. Hicimos el juego de decir, bueno, si a partir de ahora vamos a tener un clima que se parece al de 2017, respecto a lo que teníamos en los últimos 15 años, ¿qué va a pasar? Y sin entretenerme en los cálculos, obtuvimos que la productividad forestal descendería un 15%. Si la tendencia ahora es que los años se parecen más a 2017 que a los 15 años anteriores, bajaría un 15% nuestra producción forestal, incluso en las áreas de mayor crecimiento, con eucalipto, pino, con lo que toque. Con lo cual, la factura del cambio climático es que en algunas áreas nos va a descender la productividad. Y este descenso no se va a ver solo en productividad, sino que va a hacer que los bosques y las masas forestales estén más decaídas, se encuentren nichos para nuevas especies, y pongo invasoras, porque algunas van a llegar ahora y van a llegar para quedarse, porque probablemente estén más adaptados al clima que viene que el que teníamos antes. Y vamos a tener mayor problemas de mortalidad y enfermedades, también el riesgo de incendio después, y vamos a tener que adaptar nuestra gestión para intentar reconducir nuestras masas forestales a la salud, a tener las más saludos posibles, y además que sean capaces de cumplir todas aquellas cosas que les vamos a exigir y que vamos a ver más adelante. Es decir, que sigan quitando carbono de la atmósfera para reducir el cambio climático, que mantengan nuestras especies en peligro de interés desde el punto de vista de la conservación, que resistan mejor a las plagas y que además nos den bienes y servicios. Vamos a pedir todo eso, pero además les vamos a tener algo más debilitadas de las que teníamos. En este proceso va a ser nuestra gestión en los años futuros. Todo esto parece que es una cosa que viene muy despacio, pero si ahora plantáramos un árbol que fuera a vivir 30 años, pues va a jugar en una liga que no es la de ahora, que es la de los próximos 30 años. Y probablemente las circunstancias dentro de 30 años no serán las mismas que ahora, como tampoco lo fueron hace 30 años cuando se plantaron algunos que estamos ahora cortando. Por lo tanto,
siempre tenemos que irnos sin dejar de mirar la brújula, navegando en lo que sería la gestión forestal. Y desde el punto de vista del efecto que es notorio de cambio en las tendencias del clima respecto al riesgo de incendios, pues yo cada vez que he ido estudiando en los últimos años los incendios, este gráfico ha ido teniendo más sectores hacia el lado rojo. Las primeras veces hablaban de bajo, alto, muy alto, después bajo, alto, muy alto, severo, alto, muy alto, extremo, y este año tenemos hasta la clasificación catastrófica. Por arriba se nos están quedando cortas las clasificaciones en intensidad y severidad de incendios forestales. Y eso tiene que ver, en buena medida, con la situación climática y la situación de estrés de la vegetación que tenemos. Los incendios de octubre no son incendios normales. Y mira que incendios, o como yo vengo, que estamos acostumbrados a ver incendios. Pues no los he visto yo así. En octubre, nosotros en la universidad tenemos que desalojar el campus universitario. Si dura 2 días más, acabamos agarrados a una batea en medio de la ría. No teníamos dónde meternos. No he visto incendios así. Y en 2017 he tenido la oportunidad de viajar a Chile, verlos en Chile, de bajar en julio a Portugal, a verlos en Portugal y verlos en octubre en Galicia. Y las intensidades que estamos sufriendo son mucho mayores de las que veníamos sufriendo antes. Y por tanto, es algo a tener en cuenta. Por mucha experiencia y muchos juegos que hemos visto en nuestra vida, lo que está viniendo, bueno, pues viene de otra manera. Hay una enseñanza muy mala en todo esto, porque en octubre yo he visto a Albert Montes que tiene una gestión espectacular. Y algunos los hemos visto aquí también. Independientemente de que en muchos casos, lo he dicho, es claramente criminoso o de alguien que realmente quiere generar el fuego, independientemente de ese origen, la capacidad que tenemos de defender la propia masa forestal nos supera cuando se dan las circunstancias como las que hemos tenido. Por tanto, ver algo que veíamos antes, que un monte mejor gestionado sufría menos los incendios que el monte no gestionado, pues octubre nos ha dado un baño de realidad bastante complicado. Y hay quien toma una enseñanza de decir, en el fondo no merece la pena hacer nada, total. 2 hermanos, a uno le ardió, a otro también, uno hacía algo y otro no hacía nada. ¿Qué más da? No hagas nada. Y aunque eso es muy humano, y creo que le ha faltado mucho tacto a las administraciones públicas para ponerse del lado de los propietarios forestales afectados, al menos en la parte que yo conozco en Galicia, porque en el fondo es a los que les ha ido y siempre ha quedado un poco como, bueno, si no tuviéramos los árboles no hubiéramos tenido los incendios, lo cual me parece de primaria, un razonamiento bastante escaso. En vez de ese razonamiento, que es muy malo, es decir, ¿por qué tiene sentido que yo vuelva otra vez a, en el caso de Monte Vecinal, a juntar a todos mis vecinos, ponerme de acuerdo con ellos de cómo vamos a recuperar el monte? Creo que la respuesta es justo la contraria. La situación de octubre nos ha enseñado que se nos pueden dar incendios catastróficos que antes creíamos que solo se daban en otros lugares. Esto que ven aquí es la famosa escala Richter de los terremotos. Cuando vemos un terremoto en las noticias, nos dicen que es un 8 en la escala Richter. Y asumimos que cuanto más se acerca a 10, obviamente son más catastróficos. El 9,9 me parece que es uno que inclusive de lo más catastrófico y destructivo. Bueno, los incendios de octubre nos han enseñado que desde el punto de vista de los incendios forestales estamos encima de una falla que de vez en cuando nos puede causar incendios muy catastróficos. Vamos a tener muchos incendios de 3, de 4, como si fuera un sismógrafo, vamos a tener de esos los que hemos venido teniendo, pero cuando se alineen las circunstancias, algo que no conocíamos se nos puede volver a dar, que son incendios de vuelo. Al contrario de lo que diría alguien, no merece la pena construir las casas, vivamos en cuevas, pues va a venir el terremoto y no nos va a tirar. Al contrario, cuanto más riesgo de terremoto tengas, mayor razón es para que construyas bien. Porque aunque la casa caiga igual en el terremoto de hoy, no es lo mismo haber podido sacar la gente viva que tenerla que sacar debajo de los escombros. Luego, quitarle 20 minutos en caer la casa es la diferencia entre que la gente viva o se muera o que las dos caigan. En gestión forestal va a ocurrir lo mismo. Tener los montes bien gestionados, incluso aunque se den circunstancias terribles en las que se afecte a la masa forestal, va a hacer la diferencia de los problemas
que la propagación de ese incendio puede causar en pueblos, en carreteras y con daños humanos, incluso a los propios medios de extinción que van a ir ahí a intentar parar el incendio. Por tanto, la responsabilidad es doble. Ahora que sabemos que podemos tener incendios catastróficos, es más importante que nunca que nuestra gestión forestal se mejore y esté adaptada a ese régimen. No me voy a parar en todas las cosas que se pueden hacer para gestionar mejor el punto de vista del incendio, porque no era el objeto de lo que quería hablar hoy, pero empezamos a tener conocimiento de cómo hacer las cosas. Obviamente, si no hay quien haga, no vamos a poder hacerlas. Y lo que también nos han demostrado estos incendios, y han sido muy graves en zonas donde no puedo decir que hay despoblamiento, porque hemos tenido las situaciones más graves en términos de daños humanos y materiales en zonas de mucha población, en el entorno de Vigo, en el entorno de Calderas, incluso en las zonas donde hay mucha población, hemos tenido graves problemas de incendios forestales. El problema no es tanto qué hacer, sino quién lo tiene que hacer. Y para eso necesitamos que la gestión forestal tenga gestor, tenga medios y tenga posibilidades de poder mejorar su gestión y a la vez defender a las personas. Y hay cosas que funcionan. Y esto es un monte en el que se había hecho una clara en Salceda de Caselas y esto es un monte que abrió en octubre. Bueno, realmente solo ardió lo que está pegado a los pinos porque era justo donde había quedado el matorral que no había sido triturado cuando se había hecho la clara. Ahí se hizo la clara, se eliminaron las filas de árboles, se trituraron los restos y justo es, como ven, una propagación del fuego donde realmente al final incluso en malas condiciones también hay cosas que funcionan, aunque ha habido otros que aún haciéndolo bien también se les ha propagado. Y hay muchas cosas que le va a pedir la sociedad a los recursos naturales en general. Los sabios no nos seremos si somos nosotros los que somos capaces de producírselos o encima vamos a tener que traernos fuera. La sociedad ha decidido, es una decisión que ha tomado, que va a basar una buena parte de su desarrollo en la incorporación de biomateriales en lo que llaman la bioeconomía. La bioeconomía es algo muy sencillo. Es en cualquier cosa de nuestro día a día eliminar los carbonos, el átomo de carbono que viene de combustibles fósiles o un átomo de carbono que viene, digamos, de generación natural reciente, cuando suele ser la agricultura o la gestión forestal. Realmente, prácticamente una buena parte de la madera es carbono. Y eso es para los combustibles, pero es para los plásticos y es para muchos otros aspectos. Y la sociedad ha decidido que va a ir por ahí, que va a intentar quitar carbonos negros y poner carbonos verdes. Y nosotros, como productores en el medio rural, somos capaces de producir carbonos verdes. Luego, como mínimo, vamos a tener mercado para una parte de nuestros productos. Hay que saber después, no es suficiente tener gente que compra pescado que ir con el barco a pescar. Pero vamos a tener gente que va a querer comprar nuestros carbonos verdes. Luego, ahí tenemos una oportunidad muy grande. Una oportunidad que se cifra, y quien se pone a seguir intentando números con estos, con un mercado potencial a nivel mundial de 200 millones o miles de millones, bueno, 100.000 millones de dólares. Va a haber en todo el mundo necesidad de dar esos carbonos verdes. Y se habla de que la madera pues, va a ser el nuevo petróleo, va a ser el nuevo plástico, va a ser el nuevo hormigón, el nuevo acero, y además va a incrementarse mucho más su utilización, incluso en la industria farmacéutica y alimentaria. Quien compra un chicle sin azúcar está comprando madera. En el fondo, buena parte del xilitol es un azúcar derivado de la madera, que bueno, pues hay una serie de empresas, sobre todo en los países nórdicos, que están haciendo un buen negocio con eso. Porque estamos pagando €1 un paquete de chicles, o 2 si lo hacemos en determinados sitios, y hay muy poca cantidad de xilitol, se está pagando mucho precio. Luego la madera está entrando en todos los sitios. ¿Seremos nosotros capaces de producirla? Y además, la madera también va a cambiar. Y hay unos conceptos que se nos van a quedar pequeños. Y creo que eso debemos incorporar a la gestión. Los conceptos de la famosa madera de calidad han cambiado. Eso nos supone problemas y nos supone oportunidades. Problemas que esa filosofía que teníamos de que nuestra idea era conseguir un castaño que tuviera más de 80 centímetros y tardar 80 años en producirlo, pues probablemente sean las maderas que más dificultad tengan en el mercado. Sin embargo, las maderas delgadas, aunque sean de los mismos castaños, van a tener una mayor entrada al mercado. El reto de conseguir dar valor a las maderas delgadas pasa por ahí, porque el mercado lo va a esperar. Y además el mercado ha decidido que
Sembrar tablón es de antiguos. Yo voy a sacarle todas las moléculas al tablón y lo voy a reconstituir como a mí me dé la gana. Por eso hay proyectos ahora de madera líquida, madera transparente, que lo que hacen es modificar la madera. Para eso no necesitan una pieza demasiado grande, sino necesitan como mínimo madera. Lo cual nos ayuda que en nuestra gestión vamos a poder intentar tener una oportunidad, si lo hacemos bien, de producción de maderas intermedias e incluso las especies que consigamos de crecimiento lento y que hasta que no eran muy grandes y muy viejas no valían. Va a haber una oportunidad ahí. No vale lo que hacíamos hasta ahora, porque los productos están cambiando totalmente. Pero creo que eso nos va a ayudar a mejorar. Y las cuentas que se echan es que de entre 2010 y 2050 hay quien dice que se multiplica por 2 el consumo de madera en el mundo, que es una cosa enorme, o hay quien dice que se multiplica por 4 el consumo de madera en el mundo. De hecho, puede ocurrir exclusivamente en duda porque no haya suficiente, o no haya suficiente en coste, o no haya suficiente sin restricciones ambientales. Con lo cual, voy a comprar la madera ahí. Pero no va a ser solo un problema de cantidad. Los mercados además nos van a pedir que la produzcamos responsablemente. Porque son los que nos están comprando el carbono verde a los que hay que demostrar que nuestro proceso productivo no está afectando a otros bienes que ellos también quieren, digamos, conservar. Por lo tanto, el reto es, tenemos donde aparcar, va a haber hueco, se va a necesitar carbono producido en los montes y vamos a tener que demostrar que además lo estamos haciendo bien, respetando valores sociales y valores ecológicos y ambientales. Y ahí va a estar el reto de nuestra gestión. ¿Cómo ha de ser? Será de distinta manera en sitios distintos. Pero el viento va a venir por aquí. De nosotros depende si ponemos bien la vena para que nos impulse. Y bueno, esto me lo ha cambiado un poquito el formato, no sé cómo va a quedar la siguiente diapositiva, pero ahora mismo otra de las tendencias que hemos visto antes es hacia más ocio, más cosas relacionadas con la salud, y hablaré un poco de lo que depende de eso, y una sociedad más envejecida. ¿Cómo eso afecta a los montes? Pues no sé cómo va a quedar esto, probablemente queda desaparejado porque tenía relación unas cosas con otras, pero somos más urbanos, queremos hacer más deporte vinculado con la naturaleza, pero tampoco queremos gastar mucho dinero, si no nos vamos a ir a la zona, hacer un deporte vinculado con la naturaleza e intentaremos hacerlo lo más cercanamente posible. Tenemos más sensibilidad ambiental y además seremos los que vayamos solo en bicicleta un fin de semana y nos consideremos capacitados para juzgar cómo está haciendo la gente las cosas. Esto también va a generar bastantes problemas. Pero eso va a ocurrir. Va a ocurrir también que nuestra sociedad va a necesitar más salud vinculada a las masas forestales y a los medios abiertos, vamos a ser más urbanos, pero por tanto vamos a necesitar más tiempo fuera de ese entorno tan perjudicial desde el punto de vista de salud. Y además vamos a querer que la gente envejezca de una manera activa. Al final todo el mundo va a decir, haga usted deporte, camine, vaya a sitios naturales. El Estado también va a tener menos dinero para gastar en salud, y eso también es cierto, porque la factura va a ser más grande. Y además nuestra gente va a vivir más y va a tener necesidades económicas más allá de lo que pueden pagar, en este caso, nuestras prestaciones sociales. Esta ensalada, pues los montes también andan por ahí. Y va a haber una serie de servicios que la sociedad va a demandar en el ámbito del ocio, la salud y el envejecimiento saludable a nuestros montes. Y eso ya lo estamos viendo, pero va a ser un hecho. Ahora bien, todo lo que queramos como sociedad, ya no estoy hablando como un productor forestal, sino como sociedad, como una persona que vive en una sociedad que de repente mira los montes de Cangas y se da cuenta que los disfruta cuando los ve, que viene de vez en cuando de turismo y le gusta, bueno, cuando quiere que siga produciendo esto, que además está muy sensibilizado con las especies protegidas. Yo quiero que esta gente se dedique a trabajar para mantener mi paisaje, para mantener mis pistas para circular con la bicicleta y para mantener las especies que yo creo que son importantes. Estoy poniendo deberes al gestor. Pero todo lo que como sociedad estaremos pidiéndole al monte o a la zona rural que produzca, tiene que responder, aparte de una demanda real, a ser pagado por alguien. No se puede seguir manteniendo la ilusión de que la sociedad va a ser alguien que vive en su pecera, en la ciudad, donde además dispone de todos los servicios y todas las necesidades cubiertas, y venga a exigir a los demás que trabajen para ella sin retribuirlas al respecto. Lo cual, esa tendencia existe, pero aquí vamos a tener que ser muy claros. Y va a haber cosas que
que nos pueda pagar el mercado, producto, solo de la madera, pero podemos hablar de los frutos, podemos hablar, bueno, de que a su mercado y será el mercado el que lo pague, el que pague ese producto. Pero va a haber cosas que no las va a poder pagar el mercado. Por tanto, va a tener que ser la sociedad, a través de sus poderes de administraciones públicas, las que realicen esas transferencias de dinero. Y tiene que ser así. Si los titulares de los montes van a ser los garantes de determinados valores sociales y naturales, alguien va a tener que ayudarles a que lo hagan, porque de otra manera no van a nadie. Venga usted, coja usted el monte, haga usted me está diciendo que haga. Por tanto, esto tenemos que empezar a ser muy claros, porque la demanda cada vez va creciendo. No valen los usos impuestos sin ser adecuadamente retribuidos, y tampoco valen las alternativas voluntaristas, que no pueden progresar porque ya no son rentables, y que solo depende de que haya una o dos personas, bueno, pues que están aguantando todavía su proyecto utópico. No van a haber ninguna de las dos cosas, y nuestros modelos de gestión y nuestros modelos de negocio, como decía Pedro, van a tener que solventar esa diferencia entre lo que queremos que hagan los montes y los que los montes pueden pagar. Tiene que ser así. Y no nos va a doler prendas hacerlo, porque esta discusión siempre se tiene desde el punto de vista forestal, pero en otros sectores no la veo. Cuando hay que apoyar una determinada industria, o un determinado sector, o un determinado bien de interés cultural. Nadie lo discute. En este caso, creo que en ese discurso tenemos que estar. Esto es parte de una intervención que Miro López hizo. Compartí con él en el Consejo de la Cultura y tomé como ven apuntes, porque realmente me pareció muy centrado. Y les enseño un poco por ilustrar de una manera absolutamente clara el estrabismo. El estrabismo es estar mirando a dos sitios distintos sin acabar de ver del todo bien. Yo lo sufro, por tanto sé lo que es. Y esto es del diario oficial, el boletín oficial del Estado de hace 3-4 días, del sábado día 10 de febrero. Que además supongo que todo el mundo lo ha visto en las noticias. El Real Decreto sobre los planes de pensiones, la cotización, se van a poder recuperar. Y en la propia web de la Moncloa, en palabras del presidente del Gobierno, dice, y marco ahí, los poderes públicos deben incentivar un ahorro a largo plazo que sirva como complemento a la pensión pública, pero también para otros planes vitales. Y creen que el Real Decreto permitirá a las personas que ahorran en planes y fondos de pensiones recuperar lo ahorrado en 10 años y las comisiones van a bajar sensiblemente. Es decir, oiga, nos va a hacer falta que todo el mundo haga un poco y que tenga para el futuro. Esto es de hace 4 días. El mismo día que además saca también una normativa sobre la ley de cambio climático. Parece que alguien no vio las dos cosas juntas, aunque iban en el mismo diario oficial. Se saca este decreto sobre los planes de pensiones. Y no siendo muy radical, esto es una famosa frase que dijo Bill Clinton en un debate público a Bush padre, cuando andaban discutiendo un montón de cosas y se le escapó diciendo la economía estúpido, explicándole a Bush un par de cosas. Pues a mí me gustaría coger a la gente que está poniendo eso, no lo pone ahí, pero dice el monte estúpidos. Que la gente ahorra a largo plazo. Es lo que llevamos haciendo toda la vida quienes venimos en la Cornisa Cantábrica y plantábamos unos cerrados o unas que tuviéramos de monte e intentábamos que eso en unos años pues tener algo de dinero ahí. Que no daba rentabilidad financiera, pero acumulabas y de vez en cuando vendías. Y ahora nos viene el gobierno diciendo que hay que ahorrar en planes de pensiones. Que tengo que llevar mi dinero en la entidad bancaria, invertirá en la isla Caimán o en la isla que sea, y que eso es muy bueno para el país. Pero que yo meta mi dinero en el monte que es mío y ahora el dinero ahí va a tener todo tipo de problemas. Pues yo creo que estamos equivocados. Estamos perdiendo la oportunidad de si realmente es importante, y lo voy a creer, que ahorremos más. Estamos perdiendo el momento de intentar ahorrar movilizando nuestros propios recursos. Y que yo, si de mi trabajo al año, después de todo lo que tengo que pagar, que no es poco, y de lo que tengo que pagar de impuestos, que tampoco lo es, me sobra algo de dinero, si yo cojo 3.000 euros de mi renta y los meto en un plan de pensiones, a mí me desgravan y me lo van a dejar recuperar dentro de 10 años. Pero si yo cojo mis 3.000 euros
y planto la finca de mis abuelos, pago. Cuando encima estaré generando empleo en el entorno rural, estaré generando bioeconomía, estaré generando protección contra erosión, estaré generando paisaje, pago. Y si lo meto en el banco X, me perdonan los impuestos. No lo entiendo. No entiendo cómo nadie lo hace esa conexión. Y por tanto, creo que es parte de ese discurso que tenemos que ser capaces de conseguir a nuestras administraciones públicas. Oiga, si soy un propietario, un grupo de propietarios, y somos capaces de invertir nuestro excedente de renta ahorrando para producir un bien de largo plazo, usted me tendrá que ayudar en las mismas condiciones que me está indicando a que yo meta el dinero en determinado banco. Porque la finalidad es la misma. Me pedirá que esté bien gestionado, me pedirá las exigencias que sean. Pues en la situación en la que estamos, de abandono, de falta de rentabilidad, después de los incendios de octubre, alguien saca este Real Decreto y no se lo ha planteado. Bueno, pues tenemos un problema. Y esta es la triple amenaza que tenemos. De las cuales de la triple amenaza realmente solo hay dos amenazas, lo que pasa es que la otra la amplifica. Nuestra estructura de tenencia de propiedad, y creo que es una amenaza, es lo que tenemos, es como quejarme por tener garganitos o tener pizarras en el suelo, es lo que tenemos. Tenemos una propiedad con los avatares históricos que ya nos han dicho y que es la que tenemos. Lo que pasa es que esa tipología de propiedad superpuesta con un proceso de abandono y de envejecimiento demográfico mantenido durante décadas nos genera un cóctel muy complicado. Nos genera tener que desplegar aquí una sábana para intentar localizar a todos los propietarios. No es tanto cómo era la propiedad, sino lo que ha pasado con ella que no es el problema. Yo dibujo siempre el proceso de abandono más o menos de esta manera, asumiendo, por decirlo así, que las propiedades son como si fuera un agua que va cambiando de depósitos, desde los depósitos más altos, que es donde estaría más activa, hasta los estudios más bajos, donde estaría el abandono. El abandono no ocurre de hoy a mañana. Decido abandonar, me abandono, y en ese momento está abandonado. No ocurre así que el abandono puede estar en moral. Es un proceso muy dilatado en el tiempo, donde se pasan en distintos estadios. Pasamos de un servicultor activo, una persona que gestiona, esas personas que han levantado la mano, gestionan adecuadamente la finca de sus abuelos, saben dónde están pendientes de ella, y hacen una buena gestión, una gestión diligente, como él cree que la tiene que hacer. Hay un siguiente paso que es lo que llamo el semi-abandono. ¿Qué diferencia hay? Bueno, sí, sé dónde están, hago cosas, pero empiezo a ver ya un cierto absentismo y sobre todo un abandono administrativo. Ya el catastro no está a mi nombre, porque eso es un lío, tengo que hacer un trámite y si me cobran. Más o menos yo sigo sabiendo dónde está, yo voy haciendo, de vez en cuando intento que haya una subvención, pero no me la dan por el titular, si acaso la arreglo, y estoy en un problema, en un proceso de desapego. Y ahí probablemente todos estén pensando en alguna finca que tienen en un área que conocen. Eso ya ocurre. El tercer paso es abandono reversible, es decir, yo he abandonado, pero sigo sabiendo dónde está, sigo teniendo la posibilidad de localizarlo, tengo documentación, no veo la necesidad. Tengo ahí, algún día valdrá para algo. Si viene la expropiación, soy el primero a cobrar, está claro, pero ya no estoy haciendo nada. Es una finca que está abandonada. Yo ya lo abandono reversible porque puede volver. Si parece un incentivo suficiente, eso vuelve otra vez a un estadio anterior. Y luego tenemos el abandono irreversible. Antes ha pedido Pedro levantar las manos y hay una categoría que no ha dicho, que es la que yo levantaría la mano, es quien no sabe dónde están las fincas de su abuelo. Bueno, por mucho que yo quiera, no sería capaz. No sería capaz ni de venderlas, ni de regalarlas. No sé dónde están. Eso es el abandono irreversible. Y tarde o temprano algo ocurrirá en ello. O habrá que ocurrir, o asumiremos que eso es un abandono irreversible que está ahí sometido a los avatares de la naturaleza y el destino. Lo primero que hay que hacer para parar este proceso es cerrar todos los grifos que hay ahí. Lo primero que hay que evitar es que eso siga yendo hacia abajo, empezando por arriba, a cerrar el primer grifo de arriba. Quien esté trabajando bien hoy, hay que poner una alfombra roja, lo que haga falta. Tiene que tener ayuda, asesoramiento, incentivo, lo que sea. Y así iremos cerrando las cosas. Porque no tiene sentido que discutamos qué hacer con el abandono irreversible si el agua nos sigue viniendo para abajo. Lo primero,
cerremos los grifos. Y después, pues para retornar ese proceso, nos va a tocar poner una bomba, y una bomba significa poner energía y bombear. Claramente, bombear desde la última supone una bomba mucho más grande y una energía mucho más grande. Y eso, en el caso de abandono de residuos, donde no se sabe ni se puede saber ya quién es el propietario, obligar a reformas y a meterse en bailes jurídicos muy complicados. Hombre, los montes de socios ya estuvieron haciendo eso. Fue una bomba bastante grande y potente que se pudo hacer ahí porque llegó a modificar la ley para poder hacer eso. Pero en los otros estadios hay más cosas que hacer. Hay incentivos, hay otras posibilidades. Tenemos que explorar herramientas distintas para situaciones distintas en el grado de abandono. Y lo hemos visto incluso aquí con ejemplos de montes vecinales coloniales en distintas situaciones. Cosas distintas necesitarán soluciones distintas, pero nos van a hacer falta todas. Y cuando nos enfrentemos a la propiedad forestal, y pongo estos dibujos aquí simulando la propiedad forestal, bien sean minifundistas, bien sean montes de socios vecinales, vamos a encontrarnos tipologías muy distintas. Nos vamos a encontrar a esos de rosa, que serían los primeros de la clase, los que lo están haciendo bien, de los que digo que debería que poner la ponga roja, porque además debe ser de ejemplo para los demás y de motivación para los demás. Y debemos ser capaces de vender éxito, porque el éxito también se contagia. Lo que pasa es que nos obliga a trabajar. El fracaso se contagia solo. Enseguida eso corre como la pólvora. Vamos a tener un montón de gente en esta parte, que es gente normal, que lo está haciendo lo mejor que puede, normal, hay que ayudarlos, formarlos, asesorarlos. Tenemos que ser capaces de que algunos de esos verdes pasen a ser rosas. Yo lo que hago es planteamiento cuando estoy en clase, tengo alumnos de los rosas, a los que hay que dar mucho más, porque son capaces y lo necesitan, y los puedes poner en un nivel superior. Tienes muchos de los verdes que tienes que conseguir que sean buenos, como los rosas. Y luego tienes gente que suspende, que hace las cosas mal. Por ejemplo, los morados me suspenden, y yo no sé si me suspenden porque no pueden, porque no les interesa, o porque directamente lo hacen mal. Pues tengo que saber qué está haciendo ese propietario o esa comunidad. ¿Por qué? Porque entonces es cuando podré poner las herramientas. Y luego hay unos grises que no vienen a clase. No sé quiénes son, no vienen a clase, están matriculados. Tarde o temprano yo tendré que decidir cambiar a esa gente de sitio. No podremos estar teniendo problemas con gente que ya no es posible venir a clase, que no nos puede recuperar porque ya no existe. De alguna manera tendremos que encontrar o tutelas o otro tipo de instrumentos que puedan activar ese territorio vinculado a esa gente o a otra que realmente tenga interés en gestionar. No tiene ningún sentido que haya una persona desaparecida y al lado de un ganadero no tiene tierra. No tiene sentido. Eso es una ineficiencia. Por lo tanto, lo vamos a tener que hacer. Y este va a ser el proceso. Y nuestro modo de gestión va a tener que adaptarse a esto, dentro de cada uno y entre todos. Porque es lo único que va a ser capaz de poner en marcha el potencial. Acabo con esta diapositiva, que normalmente es la primera que pongo en clase. Yo soy profesor de silvicultura. Y la primera diapositiva que pongo en clase a mis alumnos es esta, porque cito a Westovich, que fue un director general de FAO forestal, que además era economista y acabó en el mundo forestal, rodeado de forestales, y quiso entender qué hacían los forestales. Y acabó entendiéndolo, pero acabó verbalizándolo de una manera en la que no lo haríamos ningún forestal, pero creo que acertó. Es decir, la silvicultura no tiene nada que ver con los árboles, pero con la gente. Y con los árboles solo en la medida de que sean capaces de satisfacer las necesidades de la gente. Y la verdad es que lo hizo bien. Y yo, de hecho, la pongo para decir a mis alumnos, vamos a agricultura, pero la mitad de las cosas que hablaremos no van a ser de árboles, van a tener que ser de gente. Porque en función de qué gente, de qué problemas tenga la gente, de cómo esté esa propiedad, la gestión sobre el mismo árbol va a ser distinta radicalmente una y otra. Nada más, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna intervención? Bueno, pues nada, pues Carrera, ¿quieres ganar la jornada? Nada más que veo que hay problemas de organización, no sé cómo
monoculturas, no incluyes el problema de los incendios forestales. ¿Qué pasa? En tu opinión, los incendios forestales no son limitativos para hacer inversiones, para hacer silvicultura y todas estas cosas. No echan atrás a los propietarios de los montes, voy a explicar, para repoblarlos, para mantenerlos. Son de hecho lo he puesto al principio, pero creo que además ahora los incendios forestales van a ser en general peores que los que veníamos teniendo. Pero con mayor motivo es una razón para invertir en los montes. Otra cosa es que la decisión individual es no meter el dinero ahí. Decisiones individualmente inteligentes suelen dar soluciones colectivamente de esas cosas. Es decir, como estamos en crisis, no vayamos a cenar ninguno fuera. Bueno, conseguiremos tener más crisis. Al final, toda la gente que tiene un bar o que tiene un restaurante cierra. Y al final es que me contrata a mí para hacer. La mera existencia de los incendios forestales, si nuestra lección de lo que hemos visto en octubre es que no merece la pena, pues bueno, conseguiremos volver a tener el siguiente incendio más grande. Porque lo que sí también está demostrado, y gracias a Dios lo hemos demostrado en nuestras cámaras, pero lo hemos visto en los portugueses, es que los incendios de 2003 son los padres de los incendios de 2017. Y nosotros en la zona de Pontevedra hemos visto que los incendios de 2006 son los padres de los incendios de 2017. Porque el incendio forestal de alta intensidad y de alta área quemada va a homogeneizar el territorio, va a generar abandono y va a preparar para el siguiente gran incendio que va a ser más grande todavía. Entonces, la pregunta es, efectivamente, la persona dice, yo para qué voy a meter un dinero que me va a arder, o mucho más fácil. Si cada 10 años me arde el monte, tengo que plantar algo que corta entre 10 años. Eso es una decisión individualmente inteligente, pero tenemos que encontrar mecanismos para que al final intentamos, porque si la alternativa a eso es tener el monte abandonado sin uso, incluso con arbolado infrautilizado, volvemos a tener incendios más grandes mucho peores. Entonces, vamos a tener que vivir con los incendios. Ya hemos venido viviendo, ahora tenemos que asumir y hay que seguir trabajando con ello. Que alguien me diga, oiga, usted no va a meter dinero en ello. Mi tesis doctoral es sobre seguros de incendios forestales. Entonces, bueno, pues sigo creyendo en ellos, sigo creyendo que es posible asegurarse. Hay gripe, es mejor no tener hijos porque puede coger una gripe y se puede morir. Bueno, tendremos que encontrar maneras. Es decir, obviamente, menos incendios, mejor. Incendios menos intensos, mejor. Incendios menos severos, mejor. Pero los incendios van a seguir estando, no los vamos a poder quitar del territorio en su totalidad. Ahora, tenemos mucho camino para bajar eso también. Es que, si me perdonas, es que yo creo que eso, en fin, es una simplificación casi utópica, quiero decir. No podemos decir que tenemos que convivir. He visto tu exposición, las referencias que has hecho a los incendios forestales, a las catástrofes, etc. Pero claro, esto de decir que tenemos que convivir con los incendios forestales, en fin, denota cierto conformismo, como cierta fatalidad. En fin, y después decir que estoy de acuerdo contigo, porque nos queda en el monte, no tenemos por qué abandonar. Yo soy de esa opinión. Tenemos que volver a poner en marcha. Tenemos, por decirlo de alguna forma, demostrar, acreditar que es una realidad y que no todo el mundo piensa así. Y que tenemos que ponerlo en marcha y tenemos que ir por delante. Pero bueno, también es verdad que las decisiones económicas individuales se toman de una forma determinada. Y eso no lo podemos olvidar. Por tanto, quien toma la decisión económica de no invertir en su monte porque no va a cortarlo, porque la probabilidad de que se lo quemen en 10, en 15 años o en 3 es muy elevada, es, entre comillas, sino es razonable. Y está ahí. Por tanto, la debemos de considerar y darle la importancia que tiene. Mis palabras han sido, debemos convivir con los incendios, no he dicho que debemos convivir con los incendiarios. Cuando he dicho afectados por el incendio... Hay una relación entre los incendios y los incendiarios. Sí, pero el planteamiento es distinto. El planteamiento es distinto. Es decir, obviamente, desde el punto de vista
de la acción criminosa para generar un daño sobre terceros, pues claro que sí, no tengo duda. Empezar por ahí, y es muy importante. Y cuando he puesto ese gráfico donde me he parado, de ponía reducción del número de igniciones, me estoy refiriendo a eso. Ahora, asumir que no va a haber incendios, por mucho que seamos capaces de controlar los incendiarios, no va a pasar. Claro, entonces estoy hablando de afección por incendios, y la afección por incendios es mayor. Si hablamos de las causas, hombre, todas las que sean evitables deben hacerse. Y en muchos sitios eso ha sido un éxito. He vivido en lugares en Galicia donde el vertedero municipal era el originario de todos los incendios, y desde hace 10 años que si el vertedero se clausuró, todo eso ha ido mucho mejor. Y la gente está plantando mucho más, porque antes sabía que era el día. Una cosa no va a quitar la otra. Precisamente yo no voy al fatalismo. Yo tengo que asumir que la persecución de que quien con dolo o con negligencia genera un incendio forestal tiene que seguir existiendo, y es una garantía para que alguien se atreva a invertir. Pero la mera existencia de incendios, incluso algunos que no son ni imputables a incendiarios, como los que hemos tenido también en octubre en Galicia, porque algunos de los grandes no han sido ocasionados por un incendiario, y que han ardido 10.000 hectáreas. Bueno, pues eso también va a ocurrir. Entonces, no nos vale, como hay un incendio, no merecerá la pena hacer nada. No. Hay que vivir con los incendios y, obviamente, hay que pelear contra ese modelo de incendiario que además tendrá características distintas y lugares totalmente distintos y que habrá que coartar. Pero, digamos, las dos cosas son compatibles, están relacionadas. Bueno, ¿se me oye bien? Sí, yo estoy encantado, para que abrir la pregunta. No, lo primero quería agradecer a la organización, que creo que ha sido muy interesante, sobre todo los ponentes y a la ponente. Y bueno, yo compartí con lo que acaba de decir Juan, que yo creo que el tema de que los incendios vamos a poder acabar con ellos, eso hay que olvidarlo, empezar a gestionar de otra forma. Y entonces mi pregunta iría en ese sentido. En cuanto a los postulados de la Fundación Pau Costa, más que postulados, su iniciativa de investigación que llevan y que tratan de promover tanto a nivel nacional como internacional, ¿qué opinión tiene? Bueno, pues los respeto mucho, porque creo que hay gente muy solvente ahí. Yo no vengo de los incendios, vengo de la silvicultura, y bueno, pues no me siento en condiciones de juzgar lo mejor o peor, porque creo que es un hecho, y yo llevo viendo mis 30 años de vida activa profesional, pues he visto ya todo tipo de incendios, he visto montes ardidos veces, he plantado montes que me han ardido, todo desde esa perspectiva es como genero mi opinión al respecto de hablarlos. Pero la amenaza más grande que tenemos después de una crisis como la de 2017 es el abandono. Es decir, que ocurra eso que es perfectamente racional, que la gente abandone. Y no solo que abandone el que haya ardido, sino que abandone el de al lado, el que haya ardido en verde. Lo me ardido, pero me comporto como si hubiera ardido. Eso no solo va a generar un problema forestal, porque en muchos casos el incendio es un problema forestal. El problema, lamentablemente, ya ni siquiera es forestal. Los incendios tenemos pegados a algunas zonas habitadas y en algunos sitios, pues como puede ser en Portugal, que he vivido de una manera bastante cercana, han generado prácticamente 100 muertos, ¿no? Bueno, estamos sabiendo que el no gestionar, lejos, aunque sean medidas individualmente inteligentes, sus consecuencias son colectivamente desastrosas. Luego tenemos que encontrar la manera para ayudar. Por eso digo que ha faltado mucha empatía con la gente afectada. Muchísima. Gente que yo conozco comunidades que les ha habido el monte entero después de 20 años de una gestión modélica en la que yo puntualmente he tenido ocasión de ayudarles, pues han sido obviados dentro del discurso general de zonas urbanas, donde lo preocupante era que había llegado una casa en Vigo, o varias casas en Vigo, o que se había cortado la carretera, o habíamos desalojado el campus de la universidad. Y la gente, en el fondo, son ellos los que van a evitar que eso nos vuelva a ocurrir. Y lo único que sacamos en toda la crisis es nuevas exigencias para que tengan el monte de una manera u otra, y hay que obligarles a otra cosa. Bueno, pues lo que harán muchos será decir, bueno, pues, si sigo teniendo el riesgo, o encima percibo mayor riesgo, y más cargas, marcho de aquí. Y entonces eso es cuando nos llegará el siguiente incendio más grande. Con lo cual, creo que no nos podemos permitir, por mucho que los números individuales nos generen una mayor aversión
a la inversión forestal, evitarla, más al contrario. Yo, por terminar, solamente comentar que entonces me parece que un poco sería la sensación que estamos teniendo los que nos dedicamos a investigar incendios. Completamente, yo llevo 15 años en ese campo, entre otros. En cuenta que aquí la pregunta de socios sea más sencillo, porque hemos visitado muchas empresas y muchas entidades y
cada una tiene unas necesidades diferentes. Hay gente que su necesidad es una responsabilidad social orientada a una determinada zona geográfica, otros que lo que buscan son temas de relación con educación, otros son colectivos desfavorecidos, y está claro que los montes tienen que encontrar su hueco en todas esas necesidades. Bueno, no sé si he respondido a tu pregunta, pero vamos, que sí que entendemos que por ahí hay que haber una vía, que es complicada encontrarla desde un punto de partida excesivamente local, que hay que ir con una causa más nacional, que ya hay algún caso concreto, y que la motivación económica a veces no es el único detonante de todo esto. El segundo. Sí, yo personalmente. Es que hacía referencia a la postura de la administración en la pregunta anterior. Personalmente estaba viendo aquí unas gráficas de una serie de personas con un rol que supuestamente hacían las cosas bien. Yo hasta ahora, me consideraba una de esas personas, haciendo las cosas bien, recuperando especies en peligro de extinción, razas en peligro de extinción, un modelo sostenible, trabajando en un monte que lleva en torno a 30 años sin quemar. La última vez que quemó fue por una caída de un rayo. Afortunadamente no fue muy intenso porque el monte estaba más o menos pastoreado y había poca materia, por lo cual fue un incendio, pero no fue desastroso. Ese modelo del que algunos estábamos orgullosos y que nos parecía que iba a cosa bien, pues resulta de que de golpe a porrazo se ha diluido todo. Se ha diluido la ilusión y se ha diluido las ganas, porque paradójicamente en esa lucha de recuperar hay otros factores que te impiden hacer ese trabajo correctamente. Conclusión, significa el cierre de un modelo que podía ser precisamente sostenible en esa dirección y que es inviable de la forma que lo estamos llevando actualmente. Y aquí yo he visto hablar en contra de la culpa de las personas que no gestionamos el monte. Pero cuando se gestiona el monte y somos incapaces de gestionar factores externos que no caen en nuestras manos, que alguien me explique cómo se hace, porque yo humanamente ya no podemos más. Y si alguien duda de un modelo de gestión, creo que más o menos bien hecho, yo invitaría a alguien a que le guste la naturaleza de verdad, a ver un modelo que está a punto de irse al carajo. Y era, en cierta forma, una voz de protesta. Gracias. Nada, yo puse los colores ahí. Lamento no tener conocimiento del caso para dar una opinión sobre él, pero bueno, agradezco el comentario y bueno, un poco mi línea es que vamos a tener que acordar y buscar algunos nuevos, otros más antiguos y otros adaptados. Y bueno, pues hay que encontrar esas maneras de gestionar y siempre será, es decir, a veces duelo decirlo, pero casi es mejor un mal gestor que un no gestor. Al menos, aunque el corto plazo sea malo, siempre un mal gestor es recuperable, un no gestor es ausente total. Entonces, bueno, pues yo un poco en esa línea es la que lo decía y eso, lamento no tener una opinión concreta porque vengo de otro sitio y no soy capaz de tener toda la información. La gente, algunos de los que me conocen saben de que está la verdad. Yo quería preguntarle al señor Ferrera que por qué no nos deniegan los desbroces en los montes. Si tenemos que mantener los montes, cuando los ganaderos estamos dispuestos a pagar los desbroces y desde la administración los están denegando, porque molestamos al oso y al lobo, son más importantes que los ganaderos y los animales. Sí, vamos a ver, en relación con la pregunta anterior de la Fundación Oso Parque, ¿no? Sí. Vamos a ver, en los montes se hará lo que quieran sus propietarios, así de claro. En los montes, insisto y repito, se hará lo que quieran sus propietarios. Otra cuestión es que, insisto, discrepo con algunas intervenciones que la falta de seguridad jurídica respecto a quiénes son los propietarios, en fin,
dificulten la gestión. Y los montes dan bienes y servicios. Dan bienes que son madera, eucalipto, castaño, pino, astillas, no sé cuántas cosas más, y dan servicios que generalmente están relacionados pues, con el medio ambiente, la ecología, la conservación. Y por tanto, desde ese punto de vista, en el marco legal general, cada propietario hace lo que estime oportuno. Y hace lo que estime oportuno con el apoyo decidido, con el apoyo económico decidido de la Administración Forestal. Ahora, ¿qué problema subyace en el fondo de todo esto? Pues subyace el problema de la acreditación de esa propiedad y de ponerte de acuerdo con tus copropietarios. Dicho eso, pues referente al tema de los desbroces, es la primera noticia de que la Administración Forestal no deje hacer desbroces, todo lo contrario. La Administración Forestal hace cientos de hectáreas de desbroce. Es verdad que no los hace en los montes privados. En los montes privados tendrán que hacerlo sus propietarios, con la subvención o con la ayuda de la Administración. Y en los montes públicos hacemos cientos de hectáreas de desbroce. La cuestión es la normativa ambiental que se sea aplicable. Pues no se puede hacer en época de nidificación, no se puede hacer cuando los tojales están de una forma determinada, cuando la perdiz, no sé cuántas cosas, que eso es legislación básica medioambiental. Luego, por tanto, no es cierto que no se hagan desbroces, no es cierto que no se apoyen y cada propietario con su monte en el marco legal correspondiente hace lo que estime oportuno con el apoyo de la Administración. Y los montes dan bienes, madera, setas, no sé cuántas cosas más, y servicios. Perdón, en el monte de Sion, si usted quiere, puede subir a ver, porque el desbroce que hubo fue el incendio que hubo. Llevamos muchos años sin poder tener un desbroce. No sé qué quiere que coman las vacas, si quiere que coman siniestras. Vamos a ir con la ronda de preguntas, la última, porque Rocío cierra este local y el personal que trabaja en este local también tiene que Sí, bueno, una pregunta rápida. Voy dirigir también a Pedro, a Calixto, a representantes de la Administración. Supongamos que un monte prohibidizo está siendo gestionado por la Administración en virtud de acuerdo, por ejemplo, por una junta vecinal o por una parroquia en virtud de un acuerdo con los vecinos. ¿Prosperaría la constitución de una junta gestora? Simplemente. Sí. No solamente prestaría, es deseable. Es deseable. Nosotros queremos tener un interlocutor válido y legal. No es conveniente, es deseable. El monte Llamas lo que salió ahí estaba en ese caso y sí, muchas gracias a todos y a todas, gracias a todos los ponentes. Esperamos haber cubierto algo de las expectativas y haber generado dudas e incertidumbres y hacer reflexionar a todos. Gracias.